Dios les bendiga, soy su hermana en Cristo, Yainelis Ramírez. En esta oportunidad estamos en la materia homilética 2 y vamos a estudiar el sermón ético-moral. Como la imagen acá nos presenta, la referencia a que es un árbol vivo, la anatomía del sermón ético-moral. Entonces, de la misma forma que para que una planta esté viva necesita ciertas características y ciertos elementos. De esta misma forma es necesario estas características para que se cumpla o se pueda llevar el sermón ético-moral. Dentro de las primeras características que tenemos es la meta. Ciertamente, transformar la raíz para cambiar el fruto. En la imagen vemos cómo la conducta debe ser transformada, que primero el carácter espiritual, que sería la raíz, y la conducta visible, que serían que las hojas. No puede haber una transformación visible si primero el carácter espiritual no ha sido transformado. Tenemos que la definición central, el sermón ético-moral tiene el propósito de ayudar al creyente a formar su conducta diaria según los principios de Cristo, según la palabra. Entonces, una transformación, primero que de la conducta, o sea, va a estar enfocada es en la conducta. El carácter es la raíz del árbol y la conducta es el fruto. La religión cristiana no se asume o no asume personas vacías simplemente. La forma y la reforma por su fuerza trata con el estado del corazón interior. Si la raíz es el evangelio, el fruto será inevitablemente una ética santa, ¿verdad? Entonces podemos entender que el sermón ético moral es un tipo de mensaje bíblico que tiene como propósito fundamental ayudar al creyente a alinear su conducta diaria y sus relaciones con los principios de Cristo, conforme Cristo le dice que viva. No se trata simplemente de dictar un manual de reglas, sino de impulsar una transformación genuina del carácter a través de la gracia del Evangelio. Entonces, y para entender cómo funciona esta estructura, es muy útil utilizar la metáfora de qué, de este arbolito vivo que tenemos acá. Entonces, cuando hablamos acerca de la raíz, podemos decir que la verdadera ética cristiana no comienza con las exigencias, haz esto o haz aquello, no, para nada, no es de esta forma, sino comienza con recordar nuestra identidad. Mira quién eres ahora en Jesús. Entonces debes comenzar a actuar de acuerdo a cómo Jesús actúa. Si un mensaje carece de la raíz, la congregación vivirá bajo el paso aplastante de la obligación. Sin embargo, cuando el mensaje se fundamenta en lo que Cristo ya hizo por nosotros, la obediencia florece desde la gratitud y el amor. Entonces, no se trata de únicamente predicar acerca de conductas, de que haz esto, haz aquello, o como una norma obligatoria, sino que debemos mirar la vida de Cristo y de acuerdo a esta vida debemos ciertamente actuar, entonces, como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, y aún vamos a encontrar satisfacción en actuar de este modelo. Entonces, no es obligar a las personas. Éticamente usted debe actuar de esta forma, moralmente usted debe actuar de aquella forma determinada, no, sino que de acuerdo a tu identidad en Cristo Jesús, debes actuar de tal manera. Entonces, más bien es un privilegio. Ahora nos encontramos con el tronco, el error común. Muchas veces caemos en la plaga del moralismo vacío. El peligro, ciertamente divorciar la doctrina de moral, ¿verdad? Entonces, predicar reglas éticas ignorando el contexto más amplio del evangelio produce un falso cristianismo. El resultado, los oyentes asumen que ser cristiano es cuestión de llevar una buena vida mediante la fuerza de voluntad. Entonces, esto es un error común que podría ser
ese tronco que, como estamos observando en la imagen, entonces el esfuerzo humano serían esas ataduras. Entonces, cuando llevamos una vida moralmente correcta, que sería como pegar este tronco allí, que o esta rama, pegarla al tronco, que simboliza el moralismo. Cualquier sermón que busque aplicar el texto bíblico sin dejar absolutamente claro que solo Cristo o que solo en Cristo se realiza la aplicación es demoníaco por su legalismo que niega a Cristo. Entonces, no es un sermón basado que en moralismo, en religiosidad, sino que debe nacer ciertamente de la nueva identidad del creyente en Cristo Jesús. Por eso debe haber un cambio, debe haber una transformación en la persona que va a aplicar este sermón moral, tanto para el predicador como para el que lo va a oír. Por eso no se puede predicar el sermón moral a personas inconversas, a personas que no han nacido de nuevo, porque sería prácticamente, ¿verdad? De la misma forma que está en la ilustración, tratar de pegar esta rama a este árbol que sería el moralismo, y la persona puede creer, si yo guardo ciertas reglas, si yo guardo estos ciertos estatutos, entonces yo puedo ser aceptado por el Señor. Entonces esto es algo ciertamente malo. El predicador no es una tubería inerte por donde pasa el agua, es un tronco de árbol. La savia de la verdad debe nutrir primero a su propia integridad, su carácter y su vida de oración antes de llegar a las ramas de la congregación. Entonces, debo llevar una vida moralmente correcta de acuerdo y éticamente correcta de acuerdo a los principios bíblicos de la escritura. Entonces, acá recordemos que cuando hablamos de moral, muchas veces no tenemos claro estos conceptos. Entonces, recordemos que la ley tiene tres aspectos, ¿verdad? La ley tiene su aspecto ceremonial, que ciertamente fue abolido, que son las normas donde, bueno, debes presentarte con un carnero, con un cordero y hacer esta parte ritual. Se refiere a la parte de los ritos, ¿verdad? Esto no está en vigencia en la actualidad. Pero en cuanto a la ley moral, sí, ciertamente, ¿verdad? Debemos regirnos por el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento, donde están estos preceptos de moralidad que debemos llevar a cabo. Entonces, en su aspecto moral, debemos regirnos por lo que se espera de un hijo de Dios, por lo que se espera de una persona que ha tenido un nuevo nacimiento. Entonces, y a la persona que ha tenido este nuevo nacimiento le es satisfactorio mostrar esta moralidad que es totalmente opuesta a la moralidad ciertamente de el mundo o de estos principios morales mundanos. Entonces, más bien es un privilegio, y esto debe estar reflejado que en el carácter del mensajero. Entonces, debemos estar, Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Entonces nos habla de esta moralidad, que estamos ciertamente cumpliendo con la demanda que el Señor nos está haciendo. Entonces, encontramos la divergencia entre la ética verdadera y el moralismo vacío. En cuanto a la ética verdadera, en cuanto a la motivación principal y el moralismo vacío, tenemos en cuanto a la motivación. La ética verdadera se va a basar en qué? En la gratitud por la gracia recibida. Mientras que el moralismo, su motivación principal va a ser el miedo al castigo o orgullo personal. Entonces, acá es cuando yo le hago estas preguntas a los hermanos, a los creyentes: ¿por qué le sirves a Dios? ¿Por miedo al infierno? Si es por miedo al infierno, usted no ha nacido de nuevo. Le servimos ciertamente al Señor, ¿verdad? Es
por gratitud, por la gracia recibida, por amor. Entonces, aunque ciertamente el infierno es real, pero entonces alguien que no ha nacido de nuevo, entonces puede ciertamente, ¿verdad? Entonces, no, debo hacer esto, es porque allí está el infierno, allí está el castigo, entonces me van a ver mal. En cuanto a la fuente de poder, la ética verdadera es la obra por el Espíritu Santo. Ella obra por medio del Espíritu Santo de Dios. Esta es la fuente de poder. En cambio, el moralismo vacío es por esfuerzo humano y determinación. Me determino a hacer esto, me propongo hacer determinada cosa y por eso lo cumplo. Esto no es correcto. En cuanto a la visión de la ley, una guía gozosa para vivir. En cambio, el moralismo vacío es una escalera de méritos para ganar la salvación. Entonces, si hago esto, por eso es salvo. Si hago lo otro, tal, y si hago tal cosa, puedo perder la salvación. Entonces, en vez de gozarse al cumplir con los requerimientos de la ley moral que está en la palabra del Señor, ciertamente se ve como una escalera hacia los méritos, lo ve el moralismo vacío, pero el que ha nacido de nuevo, ciertamente que se goza en vivir para esta ley. En cuanto al resultado final, para la ética verdadera es la obediencia humilde y la compasión. En cambio, para el moralismo vacío es el fariseísmo, o sea, la hipocresía y la desesperación total. Entonces, no debemos confundir estos conceptos, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la ética verdadera y el moralismo vacío o el moralismo, no debemos ser moralistas, debemos ciertamente guardar, conducirnos de manera moralmente aceptado de acuerdo a las escrituras, más no ser moralista. Es como, por ejemplo, también el término legal, que siempre lo explico, que nosotros debemos ser legales, más no debemos ser legalistas. El legal es que ciertamente hace las cosas de acuerdo a lo que es necesario legalmente, tener todos sus documentos en regla, cosas así. Entonces, pero el legalista se esfuerza, ¿verdad? O pone, o sea, cae en el terreno del fariseísmo también. También vemos el prisma del evangelio del indicativo al imperativo. Entonces, el imperativo ético es el mandato, ciertamente, ¿verdad? La gracia y la obra de Cristo. La acción motivadora y gozosa. Entonces, ¿quién es Dios y qué hizo por nosotros? La instrucción moral, lo que hacemos, se basa enteramente en nuestra identidad redimida. ¿Quiénes somos? Es el orden. El orden jamás es reversible. Ahora la aplicación. Exhortaciones morales desconectadas de la cruz con un mero fariseísmo. La cruz refracta el deber y lo convierte en un deleite. Entonces, me deleito ciertamente cumpliendo con la moralidad exigida, ¿verdad? Con las prácticas morales exigidas de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso, el mensajero debe construir un puente entre la verdad externa del texto bíblico y los desafíos modernos. No se trata de afirmar lo noble para poder desafiar y confrontar a los ídolos de la cultura actual bajo la autoridad de Dios. No, no, no. Se trata ciertamente de crear ese puente. La raíz, ¿verdad? El primer pilar, nuestra identidad en Cristo. El principio, el fundamento de las relaciones éticas descansan en la calidad de Dios, quien nos hizo a su imagen. Entonces, si soy hecha a la imagen de Dios, mi comportamiento debe ser de igual forma semejante a cómo Dios se comporta. Mi conducta
Debe ser semejante a como Dios se comporta, como Dios actúa. La unión vital. El cristianismo se defiende por la unión con Cristo. Aplicar en las éticas sin referencias a Cristo es negar quiénes somos en él. Entonces, actúo éticamente. ¿Por qué? Porque estoy relacionado con Cristo, estoy unida a Cristo y por ello actúo de esta forma. La función del predicador. El predicador debe asentar firmemente la identidad del creyente antes de exigir resultados éticos. La identidad nutre la acción. Entonces, me comporto de tal forma porque soy una persona, soy nueva criatura, soy un hijo de Dios. No me comporto por tal forma porque allí está el infierno, entonces temo. No, no se trata de eso. ¿Ven? Vamos a ver el segundo pilar, el estándar. Cuando nos habla, ¿verdad? El estándar, la palabra versus la cultura. Entonces vemos aquí este puente, el puente contextual. El sermón ético requiere una labor de transculturación, partir del conocimiento de la cultura y aterrizar en el corazón de la condición presente. ¿Cómo es esto? Bueno, que tomo las verdades elementales de la palabra del Señor, ciertamente, ¿verdad? Que están aquí. ¿Dónde están? En el texto antiguo. No significa que yo voy a actuar de la misma forma que actuaron, o sea, con las mismas acciones que actuaron en el Antiguo Testamento, pero sí, cada una de estas acciones mandaba que un mensaje, una conducta, una forma ético-moral. Entonces, debo ciertamente entrelazar, como acá vemos en el puente, ¿verdad? Hacer un puente de estas verdades y traerlas a qué? A nuestra cultura moderna. Entonces, extraer los principios éticos y morales de estas conductas. Amén. Afirmar para desafiar. Como Pablo en Atenas, el predicador debe empatizar y afirmar las aspiraciones nobles de la cultura contemporánea, justicia y libertad. Pero ¿cómo lo aplico en nuestros días? Confrontar los ídolos. Luego debe contrastar esas narrativas con la escritura, revelando cómo las aspiraciones solo se satisfacen eternamente en Cristo, no en la autosalvación o el relativismo. Entonces, en cuanto a este segundo pilar, ¿verdad? Entonces, el mensaje debe que construir puentes entre la verdad eterna del texto bíblico. Esta verdad es eterna. Esto no es que fue nada más para aquello o para, bueno, para los tiempos de Jesús o para los, no. O sea, es una verdad eterna. Entonces, y traerla ciertamente a los desafíos del mundo actual. ¿Cómo se está percibiendo esto en la actualidad? ¿Cómo debemos actuar en la actualidad? Bueno, esa es la forma. Se trata de afirmar lo noble para poder desafiar y confrontar a los ídolos de la cultura actual bajo la autoridad de Dios. Entonces, es extraer esas verdades fundamentales en cuanto al comportamiento ético-moral. Vamos acá a el pilar 3, donde nos habla el campo de la aplicación. Entonces vemos, ¿verdad? ¿Dónde vamos a aplicar? Vamos a aplicar en el entorno laboral, vamos a aplicar en la vida familiar, como observamos acá, y vamos a aplicar también en la participación cívica. La obligación, la verdad sin aplicación real o potencial no cumple con ningún propósito redentor. Entonces, extraemos estas verdades que están en la escritura, ¿verdad? A través de el mensaje, pero ¿cómo lo aplicamos en nuestro mundo actual? ¿Cómo aplicamos estas verdades? Entonces, o sea, debemos ciertamente aplicar, ¿verdad? Lo real, no tan solo quedarnos, bueno, ellos actuaban de determinada forma, ajá, pero ahora, ¿cómo debo actuar yo?
El realismo. La aplicación sana abandona la abstracción hipotética. Debe interrumpir las vidas penetrando en las prácticas comerciales, las actitudes sociales, los matrimonios y las prioridades espirituales. Entonces, para cada una de estas situaciones, entonces, de acuerdo a lo que nos enseña el modelo bíblico, pero debemos enfocarnos en esto. El peligro de la vaguedad y del relativismo. Una generalización en el púlpito, amén a su prójimo, genera una seguridad sin pecado en la banca. El sermón ético debe ser específico, amén. Entonces, abordar ciertamente conductas específicas. Debemos ser honestos. Bueno, honestos en la forma de conducirnos en nuestros negocios, honestos con nuestras parejas, en el matrimonio, honestos con nuestros familiares, honestos, no únicamente honestos al momento de declarar ciertamente acerca de nuestros diezmos. Entonces, y así como este principio ético, muchos otros. La enseñanza debe aterrizar ¿dónde? En el mundo real. ¿Cuál es el mundo real? El entorno laboral, el matrimonio, la finanza o la participación cívica. El buen sermón ético-moral huye de la vaguedad. En lugar de decir sean honestos en una forma abstracta, debe ciertamente explicar que ser honesto es devolver ciertamente el cambio extra que te dio el cajero. ¿No? Bueno, sean honestos en forma general. Entonces, aplicaciones prácticas. No se robe los impuestos. Haga una declaración. Cumpla con las exigencias que sociales, cívicas, que demandan en su comunidad. Entonces, eso es ciertamente la aplicación práctica. Tenemos el lente de la específica, o sea, ser específico. El poder del caso práctico. Entonces, en primer momento, en este lente tenemos el nivel 1, principio bíblico ancho. Sean honestos e íntegros, demasiado abstracto, fácil de evadir. ¿Honestos en qué? Nivel 2, enfoque de cada situación. Sean íntegros en sus transacciones y financieras diarias. Mejor, pero aún todavía está muy general. Pero cuando vamos a lo concreto, el nivel 3, el foco concreto nos dice, ser honesto es devolver el billete extra que te dio por error el cajero en la panadería esta mañana, aunque nadie te esté viendo en la fila y que ciertamente te estén apurando. Entonces, debemos ser específicos a la hora de aplicar, ¿no? Sean honestos, no, sino específicos. Específicos. En efecto, los casos prácticos aterrizan las ideas. La cura para cuando algo es opaco en el púlpito, debemos anclarnos en la realidad. De esta misma forma. Ahora, el cómo, el clima del sermón, el tono y el lenguaje. Entonces vamos a ver acá cómo se nos presenta esta ilustración. Debe ser directo y personal. El lenguaje de la predicación eficaz es conversacional, no un ensayo académico o leído al vacío. Hablar cara a cara, ser confrontativo. El mensaje ético-moral debe tener un enfoque confrontativo, pero debe ser accesible. Evitar las jergas religiosas complejas que ciertamente no se entiendan. Y se deben ciertamente usar términos, si se usa cualquier término o jerga religiosa, ciertamente debe aclararse. ¿Ven? Entonces,
Y debe ser vivido y fiel. Usar vocabularios concretos que apelen a los 5 sentidos. El tono debe concluir con la tarea. Firmeza en la correlación, dulzura para el consuelo. Entonces debe tener firmeza, corrección, pero también consuelo, dulzura. Entonces, o sea, dándole la salida. Explicando, pero también dándole la salida. Aunque sea confrontacional, porque o sea, estamos hablando de características prácticas, ¿verdad? En nuestra vida diaria, aplicaciones prácticas, pero también debemos terminar con un tono de dulzura, que es la respuesta o la salida. Si lo he estado haciendo mal hasta ahora, entonces, ¿de qué forma puedo proceder diferente? Tenemos en cuanto a la verdad y la gracia al máximo. El mito del comportamiento. A menudo pensamos que para ser más compasivos debemos bajar el volumen de la verdad moral o para ser directos debemos apagar la gracia. No, ninguno de estos dos extremos. Ni bajar el volumen a la verdad moral, ay no, porque se van a sentir confrontados, chocados. No, ni tampoco apagar la gracia. Debe ser una mezcla. El púlpito ético exige que ambos operen en el más alto nivel, confrontar el pecado con valentía inquebrantable mientras se ofrece la gracia con ternura absoluta, simpatía y fervor. El predicador debe sentir la gravedad de lo que predica, ciertamente con una dulzura y amabilidad que invite, combinada con una urgencia profética. Entonces, ciertamente es hablar la verdad, que es necesario aplicarla, pero también ciertamente conversar hacerlo desde una forma, desde invitación a que modelemos estas conductas, que como hijo del rey, como hijo de Dios, debemos ciertamente modelar, no por obligación, sino por gracia. El conductor, el tronco, el flujo de la vida. Un predicador no es una tubería inerte que pasa ciertamente desde un líquido de un extremo a otro sin ser afectada. Es un tronco, como un tronco de un árbol nutrido por el consuelo antes de pasar la savia a las ramas. Entonces vemos aquí, por eso debe ser el predicador, ¿verdad? El conductor debe estar actuando en integridad y oración. La predicación no es un desempeño, es el, eh, es, es ciertamente cuando se derrama una vida empapada por oración. La debilidad en el púlpito es la consecuencia de la debilidad en el cuarto de oración. Entonces, el predicador, ¿verdad? Para predicar ciertamente un sermón ético moral y cualquier tipo de este sermón, principalmente que debe haber orado. En cuanto a la emoción, debe ser auténtica. El predicador debe sentir aquello aquello de que está hablando. Si es un pasaje sobre el pecado, debe haber seriedad. Si es sobre la gracia, un gozo evidente. Entonces, ciertamente el pecado no es juego. Y la gracia ciertamente es un gozo, ¿verdad? Entonces, el predicador en este mensaje es ciertamente que como ese tronco, como ese tronco. Entonces, vemos el ecosistema completo del sermón ético. Entonces, ¿dónde ciertamente nace primero? En las raíces, que es la identidad en Cristo, el Evangelio. Pero entonces después vemos a la parte de la tierra, que es esa cultura contemporánea. Entonces allí, ¿qué debemos buscar? Hacer el puente. Después vamos al tronco, es la palabra, la vida del predicador íntegro. Posteriormente, ¿verdad? Tenemos ciertamente las ramas, que son esa instrucción directa y compasiva. También debe estar el clima, que es el tono de gracia y verdad. ¿Para qué? Para que se produzca el fruto. ¿Cuál es el fruto?
aplicación específica y cotidiana. Entonces, en fin, o sea, el fin último del sermón ciertamente es reflejar a Cristo. No es crear ciudadanos que simplemente se porten bien o cumplan con las normas sociales, sino moldear discípulos que reflejen el carácter y el amor de Cristo en cada paso que dan. Entonces, predicar la ética cristiana no es dictar un manual de reglas de comportamiento. Es un llamado, es cultivar celosamente el carácter espiritual de la congregación a través de la exposición de la gracia para que el mundo pruebe que la conducta diaria de la iglesia es un fruto dulce del carácter de Cristo. La gracia nos salva. O la gracia no solo nos salva, sino que también nos capacita. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este ha sido el sermón ético moral. Un abrazo. A todos estamos despedidos.